Si eres hombre y estás esperando conocer a una mujer y estás esperando que llegue a ti un hombre, estas van a ser sus características. Consejo de amor que tengan mis guías para que... Y también un interactivo para ver cómo vas a pasar este 14 de febrero. Vamos a ver. Bienvenidos mis guerreros de Géminis a esta lectura de amor para febrero del 2019. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Quédate conmigo hasta el final porque allí tendremos consejos de amor y también un interactivo para ver cómo vas a pasar este 14 de febrero. Vamos a dar inicio entonces. Si estás esperando que llegue a tu vida un hombre, estas van a ser sus características. Recuerda, no importa si tú eres hombre o si eres mujer, si estás esperando que llegue a tu vida un hombre, estas van a ser sus características. Estamos hablando de que vas a estarte encontrando, mi guerrero de Géminis, con una persona que está dispuesta a sanar sus heridas. Alguien que ha probablemente recientemente terminado una relación. Esto te lo estoy viendo con esta carta, el 9 de bastos. Quiero recordarles que yo no leo las cartas con su significado textual. Si quieren verlos de esa manera, pues los invito a que busquen el significado de las cartas. Yo lo leo a través de la interpretación que me dan mis guías espirituales. Así que me están indicando de que vas a estar conociendo un hombre que viene saliendo de una relación, una persona que está terminando una relación en estos momentos. Puede ser que acaba de terminarla o que aún no ha sanado esas heridas de esa relación del pasado. Este es un hombre que tiene los cabellos negros, los tiene cortos. Es un hombre bastante trabajador, bastante luchador, que le gusta también salir mucho y la aventura. Vamos a ver si este hombre va a ser conveniente para ti, mi guerrero de Géminis. Definitivamente va a ser conveniente para ti. Y mira, esta carta del 5 de oros me está indicando de que es alguien que está saliendo, como te indiqué, de una relación anterior. Alguien que está sanando sus heridas, que está tratando de dejar algo en el pasado. Así es que si esta persona llega a ti durante este mes de febrero, mucho cuidado de no tratar de acapararla y de encerrar a este hombre en tu vida, en tu alma, en tus manos, darle su espacio, porque es alguien que está pasando por muchísimas dificultades y que necesita entonces ese espacio para poder sanar y salir adelante. Es un hombre, como te indiqué, de cabellos oscuros, cabellos negros, cabellos cortos, puede tenerlos un poco ondulados, tiene la nariz perfilada. Los ojos los tiene como si estuviese siempre con sombra oscura. Sus ojos son como oscuros. Veo que es como si... Hay un animal que se llama el raccoon. Ahorita no recuerdo el nombre en español, pero este animal en particular, si se recuerdan el nombre, déjenme ahí los comentarios de este animal, porfa, gracias. Que tiene los ojos particularmente siempre negros. ¿Será el mapache? Este hombre tiene esos ojos así también, como si no durmiera, como si constantemente tuviese ojeras, pero es parte de su cuerpo, es parte de su naturaleza. Puede también que sea alguien que tiene esto por algún tipo de descendencia cultural, tal vez de la parte del Mediterráneo, de estas partes. Puede que tenga entonces este look también, así que te puede indicar de que este hombre puede estar viniendo de otras tierras, pero particularmente de estas tierras donde estamos hablando del Mediterráneo, Turquía, Indonesia, estas áreas similares a la que te estoy mencionando. Así es que mucha atención, ¿eh? Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, ¿cuáles son las características de esta mujer para los guerreros de Géminis? Ya sabes, no importa tu preferencia sexual, si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, estas son sus características para este mes de febrero. Recuerda dejarme tus comentarios, decirme qué te parece esta lectura. Mira, te va a estar llegando una mujer con el 9 de oros. Es una mujer bastante trabajadora. Es una mujer que está cosechando sus sembradíos. Todo lo que ella ha sembrado anteriormente te lo está cosechando ahorita en estos momentos. Puede ser alguien que está teniendo un nuevo trabajo. Puede ser tú también, porque en algunas ocasiones te puede estar describiendo a ti. Es una mujer que tiene los cabellos cortos. Tiene una mascota, que esta mascota puede ser particularmente algún tipo de ave. O tiene una mascota que es su ave favorita. Esta mujer puede estar recibiendo también algún tipo de herencia. Si no vive en tu país, puede estar llegando a tu país por esta herencia que puede estar recibiendo. Es una mujer que tiene los cabellos chocolates, nariz perfilada, labios pequeños. Le gusta mucho vestirse con los colores
rojo vino, naranja, amarillo. Son sus colores favoritos. ¿Qué más me pueden decir mis guías con respecto a esta mujer? ¿Es conveniente o no? Dice mis guías que definitivamente esta mujer que va a estar llegando a tu vida, mis guerreros de Géminis, va a ser conveniente. Es un giro que está dando el universo hacia ti con esta carta de la rueda de la fortuna para que puedas definitivamente, finalmente, disfrutar de la felicidad junto a esta mujer. También aquí hay un mensaje que me están indicando mis guías como si puede ser tú también, si eres alguna chica que estás cerrando un capítulo en tu vida con el cual puedes estar iniciando algo nuevo. Puede ser que puedes estar recibiendo algún tipo de diploma o de graduación de la universidad o de los estudios secundarios, o recibes algún tipo de documentación en el trabajo en el cual te otorgan algún tipo de ascenso, porque marca como si te sintieras completa, como si finalmente alcanzaras una gran meta. Puede ser la mujer que estés conociendo tenga estas características, que acabe de graduarse, o puede ser tú, si te identificas con esta descripción que te di, que entonces te están indicando mis guías que finalmente eso que has estado esperando se te va a cumplir. En algunas ocasiones puedo recibir mensajes adicionales, así que en esta ocasión les tocó a ustedes, mis guerreros de Géminis. Voy a sacar consejos para aquellos que están en una relación y para aquellos que están solteros. Para los que están en una relación te sale la carta de la atracción, te están indicando mis guías entonces de que debes trabajar en la relación con tu pareja, en esa atracción nuevamente, porque se puede estar perdiendo. Después de un tiempo de pasar las personas en unas relaciones, de pasar personas con sus familias, con seres queridos, siempre tienden como a descuidarse un poco. Así que el consejo que te están dando mis guías para el amor durante este mes de febrero es para que no te descuides, mi guerrero de Géminis. Si tú eres una chica, para que entonces cuides tu vestuario, cuides tu apariencia, te vuelvas a arreglar, saques tiempo para cuidarte el cabello, para cuidarte entonces esas energías que tienes a tu alrededor, porque de lo contrario no vas a poder mantener esa chispa del amor junto a tu pareja. Si eres un hombre, entonces puede que te estés subiendo de peso, y dice mis guías que para que tengas a esa persona a tu vida, esa pareja allí atraída, enfocada en ti, necesitas volver a preocuparte por ti, no tanto por tu físico, porque si te veas subido de peso o no, pero por el hecho de que al cuidarte y hacer ejercicios demuestras que estás interesado en ti. Para aquellos que están solteros, dicen mis guías que te sale la carta del verdadero amor. Así que puedes estar conociendo a alguien, pueden ser estas personas que te acabo de explicar acá. Recuerda, hay un hombre que está saliendo de una relación en estos instantes, alguien que está herido. Esta relación va a tener buen futuro. Simplemente tienes que tener paciencia. Mira, te salen estas dos cartas que se dirigen hacia un buen camino. Mira, acabo de sacar esta carta solita que estaba encima y se dirige a un camino de unión. Ustedes, al conocer a este hombre, un camino de unión, de felicidad, donde pueden establecer el hogar que tanto tiempo han estado esperando, pero tienen que tomar las cosas con calma. Y ese puede ser el verdadero amor, el nuevo amor que está por llegar a tu vida, mis guerreros de Géminis. Porque dicen mis guías que esa felicidad que tanto has estado esperando y que tanto mereces, finalmente llega a ti. Voy a pasar con la parte interactiva de esta lectura. Para eso voy a utilizar estas cartas. Son The Witch's Tarot. Son unas cartas nuevas, el tarot de las brujas, así es que se llama. Lo voy a hacer de esta manera porque todavía me tengo otras lecturas pendientes y tengo las cartas separadas por hombre y mujeres, así es que por eso voy a utilizar estas. Te voy a dar dos opciones. Si eres hombre, tienes la opción A y la opción B. Esto es cómo vas a pasar el 14 de febrero. Si eres mujer, tienes la opción A y tienes la opción B de cómo vas a pasar este 14 de febrero. Así que vamos a ver. Los hombres que tomaron la opción A, el 14 de febrero lo pasarán de una manera bastante indecisa. No sabrán qué hacer, no sabrán a quién invitar. Puede ser hombres que tengan muchas opciones o puede ser hombres que definitivamente tengan a alguien en particular que les gusta, pero no se atreven a tomar esa decisión. Así que este 14 de febrero les va a tocar a algunos hombres del signo de Géminis pensar claramente, si tomaste la opción a quién vas a invitar, o puede ser tú la opción de otra persona. Si tomaste la opción B, ¿cómo pasarás este 14 de febrero? Con la carta de la muerte. Va a ser un tiempo de transformación para ti.
Es un tiempo en el cual este 14 de febrero vas a tener que meditar, cerrar los ciclos, dejar en el pasado esas personas que ya no están junto a ti, que se han podido ir físicamente o se han podido alejar de ti en este aspecto del plano terrenal o están en un plano espiritual en estos momentos. Necesitas transformar esa energía, cerrar ese ciclo, y la carta de la muerte te indica de que hasta que no dejes esas personas del pasado, el 14 de febrero lo seguirás pasando solo. Es un momento para ti para transformar la energía y meditar acerca de qué es lo que quieres hacer en el amor. Si eres mujer, ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Si tomaste la opción A, uy, muy bien, te sale la carta del 6 de bastos. Sola no lo vas a pasar, la vas a pasar con un caballero que te va a deslumbrar. Este caballero te puede estar enviando flores a tu oficina, flores a tu casa, flores al lugar donde siempre frecuentas. Así que va a ser un día para ti, guerrera de Géminis, si tomaste la opción A, fabuloso, porque este 14 de febrero te sorprenderá este gran caballero. Y si estamos hablando de este caballero que estás por conocer, las intenciones, como te indiqué, van dirigidas a una unión. Así es que no pierdas más el tiempo, toma las cosas con calma, cuida tu apariencia, preocúpate por ti, cumple entonces con tu palabra y con las cosas que le estás diciendo, porque este 14 de febrero la vas a pasar en una gran compañía. Si tomaste la opción B, te sale para ti la carta del 8 de espadas y me están indicando mis guías de que tienes que quitarte las vendas definitivamente con una situación y con una persona que estás viendo. Puedes tener los ojos puestos en alguien que en estos instantes no está preparado para tener una relación, queridísima guerrera de Géminis. Así es que si tomaste la carta B, te están indicando de que te liberes de esas ataduras y de esos estereotipos que indican de que tienes que pasar este día con un caballero, y dedícate entonces a pasarlo con tus amistades, a disfrutar este día y a celebrar esas amistades que siempre han estado a tu lado. Pero es momento de que te quites esos lentes rosa y dejes de ver la vida tan maravillosa, porque ese hombre tal vez no es conveniente para ti y el día de hoy te deje plantada. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. En la parte superior el link por si quieres adquirir el libro Predicciones para el 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.